10:13 y como casi cada viernes, hoy vamos a charlar con Ana Gorosito Kramer, amiga de la casa. La Goro en podcast habíamos propuesto, pero esta vez lo vamos a hacer en vivo, ahí charlando para dialogar y para conversar con Ana. Ana, buenos días, ¿cómo estás? Pero muy bien, feliz de haber vuelto a la voz, digamos, a tener voz. Totalmente. Bueno, mala mía el podcast, mala mía, es una cosa maravillosa que ustedes inventaron y que yo, por haberme metido en demasiadas cosas en este mes de junio, no la pude sostener. Pero bueno, ya me liberé, anteayer fue la última, ayer fue la última, y ahí, bueno, ya no voy a aceptar tanto compromiso irresponsable. Porque tenemos voy a estar más en el podcast. Claro, tenemos que alimentar el podcast, o si no, se nos cae. Pero además la realidad nos corre con temas, es todo el tiempo. Es muy impresionante en pandemia, y que sin embargo algunos hechos desagradables están cobrando una dinámica formidable, horrible, y bueno, supongo que tiene que ver con eso, con que la pandemia nos impide comunicarnos, reunirnos y interactuar más rápidamente sobre los hechos, ¿no? Sí. Pero en este caso, digamos, el hecho que me gustaría comentar hoy es que a pesar del silencio, digamos, de muchas de las organizaciones, sobre todo las organizaciones que nos nuclean a los antropólogos y a los antropólogas sociales, sin embargo es un hecho fundamental que debería ser recordado, porque mañana, el 3 de julio, se van a cumplir 20 años de que la Argentina, después de un proceso que está normatizado a nivel internacional, la Argentina finalmente está obligada a respetar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas, donde, a pesar de que han transcurrido 20 años, muchos de los elementos que indica el instrumento son todavía ignorados por los operadores de justicia en el plano nacional. Y esto le ha acarreado, no en el caso de Misiones, sino en el caso de Salta, el hecho de que la Argentina sea declarada, digamos, incumplidora de derechos que están velados en ese pacto. Entonces, como comprenderán los oyentes, es un asunto de extremada importancia y que requiere urgente reconsideración, relectura y análisis de lo que dice ese documento, el convenio 169, para ver de qué manera todavía no nos estamos ajustando a las pautas que, digamos, tienen tanta vigencia y tanta claridad como la reforma constitucional sobre el mismo tema, artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Es decir, todo esto es un gran moño, digamos, de incumplimiento por parte del Estado, tanto nacional como de los estados provinciales, en relación con algo que debería ser y es ley de fondo, ¿no? Entonces, todo esto es una larga historia. Fíjate que el convenio en realidad tiene una fecha mucho más antigua, es de 1989, es muy viejo, ¿no? Y en realidad, hasta que no lo ratifica la Argentina y hace su depósito en la sede en Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo, no lo obligaba realmente. Pero a partir de este depósito, transcurridos 12 meses, y eso ocurrió justamente el 3 de julio del año 2000, del 2001, comienza a correr la vigencia absoluta. Y tiene muchos elementos que efectivamente impactan sobre la cuestión emisiones, ¿sí? Muchos elementos. Entonces, como son tantos, vamos a nombrar solo algunos, ¿no? Entonces, de ese solo algunos, yo creo que la cuestión del derecho al territorio de los pueblos indígenas es uno que está absolutamente fundamentado y desarrollado con muchísima claridad allí. Entonces, es posible que los oyentes digan, bueno, pero, profe,
resulta que acá hay un reconocimiento que se está haciendo a partir de relevamientos de la ley de emergencia territorial, etcétera y tal. Yo tendría que decirle, miren, lo lamento mucho, pero hay una diferencia muy grande entre reconocer tierras por comunidad y territorio indígena. Ajá. La tierra por comunidad, en realidad, lo que están haciendo es introduciendo un factor mayor de disgregación de lo que nos podemos imaginar, porque va constituyendo algo así como propiedades comunitarias, pero a nivel familiar. Y resulta que la organización guaraní no es de esa... Ahí se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos recuperar la charla con Ana Gorosito, que justo estaba ahí contándonos acerca de la vigencia del convenio 169, la vigencia en cuanto a una agenda que en la provincia de Misiones es absolutamente necesario discutir, ¿no? Que es los territorios indígenas. Ana, justo se cortó, pero ahí estamos de nuevo. Estabas hablándonos de pensar los territorios más allá de esos límites que fueron trazando comunidad por comunidad. Claro, y ese tema del territorio, no de las tierras por familia, que es lo que se está haciendo en función de cómo se interpreta la cuestión en la Argentina, no solo en Misiones, te diría, en la Argentina, es especialmente lesiva para pueblos como el guaraní, ¿no? Donde lo que hace su dinámica social y política tiene que ver justamente con la posibilidad de traslado de los grupos familiares de un punto a otro, de una zona a otra de los territorios. No es solamente una dinámica, que te diré, económica, no, es mucho más amplio, tiene mayor impacto en su organización social. Entonces aquí vamos mal, digamos, ya, ¿no? Entramos mal porque hemos escamoteado la idea de territorio por la de mucho más mezquina, digamos, ¿no? Atomizante de tierras por comunidad, a nombre de algún grupo familiar y no de otros. Esto es entonces es un golpe que ya en lo inmediato está causando problemas en la organización indígena y que a futuro evidentemente va a causar mucho más. ¿Por qué? Porque se introdujo como una cuña en la organización de la vida de este pueblo. Segunda línea, que tiene que ver justamente con la actuación del Estado ante conflictos con las comunidades o con las personas de la organización indígena. Esto es muy claro, muy taxativo. El convenio 169, insisto, es ley de fondo para la Argentina. El tema del derecho de consulta, ¿no? Es decir, cualquier cosa que atañe a la vida de la organización indígena tiene que ser primero sometido a consulta. Y esa consulta, además, supone que la aceptación o la negativa tiene que ser con consentimiento libre, previo e informado. Es una fórmula, consentimiento libre, previo e informado. Obviamente hay muchas maneras de lograr el consentimiento a alguna cuestión, supongamos trazado de un camino, pongamos esto. El consentimiento libre, previo e informado, si no está absolutamente, rigurosamente controlado, puede ser objeto de manipulación. Y de hecho, en la provincia de Misiones, lamentablemente, han ocurrido estas manipulaciones a lo largo del tiempo, es decir, obtener la aceptación de un grupo de personas que se asumen o son asumidas como dirigentes, que aceptan alguna cosa que en realidad no ha sido objeto de una consulta, como te diré, éticamente aceptable, ¿no? Entonces, acá nosotros con el doctor Moreira terminamos, hicimos 2 talleres recientemente, terminábamos con un ciclo de talleres que organizó el Superior Tribunal de Justicia para los operadores judiciales, y uno de los inconvenientes que planteaba el doctor Moreira, yo no soy abogado, era que justamente ese derecho, ¿no?, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, no se aplica porque no está protocolizado. Entonces,
En consecuencia, en este segundo punto que quiero levantar del convenio 169, es la importancia de proceder a una propuesta de protocolización. En esto la universidad tiene mucho que ver, porque tiene personal idóneo, tiene profesionales, investigadores que pueden aportar muchas ideas para que finalmente esta protocolización se realice con el consentimiento otra vez, la participación, ¿no es cierto?, de el del saber guaraní, ¿no? Y finalmente entonces la provincia quede sujeta a sus propias reglamentaciones, aquellas normas que finalmente dice que acepta en relación con este pueblo, ¿no? Bueno, el tercer punto tiene que ver con el respeto a las instituciones, tradiciones y costumbres. Muy bien, nosotros recientemente hemos vivido episodios en los que nuestro sistema judicial ha desconocido la autoridad y las funciones de la autoridad indígena en relación con ciertos temas. La ha desconocido. Esto quiere decir que estamos violando, y acá ya no hace falta protocolizar nada, está muy claro en lo que plantea el convenio, hemos desrespetado esas formas internas de organización, las hemos desconocido y peor aún, las hemos avasallado, ¿no? Con un comportamiento que ignora absolutamente, se propone ignorar, que un burubillá, un jefe, un cacique, ¿no?, que es elegido por consenso dentro de la comunidad, tiene prerrogativas y funciones que ejerce justamente en función de ese mandato comunitario, que eventualmente será retirado por esa comunidad cuando sea insatisfecha, pero que de ningún modo puede ser negada desde afuera en función del imperio de una ley que en realidad no existe, una ley que desconocemos, que tiene que ver justamente con el convenio 169. En este plano, ¿por qué ocurren estas cosas? Bueno, porque otra cuestión que plantea el convenio 169 es la necesidad de los traductores e intérpretes que hagan conocer a las personas que están afectadas por la ley blanca, por nuestra ley nacional o provincial, que sepan exactamente de qué se trata la cuestión, en qué plano se los acusa, cuáles son los derechos a los que puede apelar dentro de nuestra ley. Todo esto en función de la distancia lingüística y además de los mundos interpretativos distintos que componemos nosotros con los guaraníes, en este momento también es avasallado. Así que yo celebro que ayer hubo finalmente una reunión del más alto nivel de la organización judicial misionera, que es la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, con algunos miembros de la organización indígena, justamente para tratar este último tema. Es decir, cómo configurar una organización de intérpretes y traductores guaraníes que puedan actuar en el marco judicial. Yo lo celebro, aunque a mí me llamó la atención de haber sido un problema de la volanta del diario en el que se publicó la noticia. Ahí solo figura un grupo de guaraníes que se ligan a través de un tipo de asamblea, la Timeshiro, cuando en realidad también, digamos, el documento que tuve a la vista está firmado por una gran cantidad de bruillas, o sea, caciques, que no forman parte de la Timeshiro, sino de la Timarangatú, y que ahí no estuvieron presentes en la reunión. Por las fotografías, imagino yo que esto fue un problema del diario y no que hubo una representación sesgada, ¿no? Espero que eso no haya sido así. Ana, y universal. Hablábamos justamente con algunos de los caciques ese día que se reunieron con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia y esta como esta interpelación también de las comunidades
como vos decís, el Superior Tribunal de Justicia es como la máxima autoridad judicial en la provincia. Y la pregunta es, estos 20 años del convenio 169, son 20 años que tampoco el Poder Judicial hizo un esfuerzo para poder generar ese protocolo, digamos, ¿no? O sea que durante todo este tiempo, por no tener protocolo, no se estuvo implementando. Bueno, como te digo, yo creo que es posible que en algunos aspectos, como este del derecho a la consulta y al consentimiento libre previo informado, efectivamente tenga que ser protocolizado. ¿Por qué tiene que ser protocolizado? Porque las formas de consulta y deliberación varían pueblo a pueblo. Es decir, la Argentina no se puede dar uno en general, porque, como lo mencioné al pasar, el modo, por ejemplo, como se toman las decisiones en el pueblo mapuche, son muy distintas al modo como se toman las decisiones en el pueblo guaraní. Entonces, forzosamente, los pueblos necesitan participar en protocolos específicos en relación a cómo se debe proceder a la consulta en cada caso. Y esto, te diré, los argentinos estamos muy atrasados en este tema, porque hay una cantidad de países, digamos, con macroetnias, es decir, con grupos étnicos mucho más grandes, más numerosos que en el caso de Argentina, donde esta cuestión ya está puesta en pauta. Como siempre, digamos que nosotros atrasamos, pero en el caso del convenio 169, atrasamos demasiado. 20 años de ignorancia es mucho. Y aquí hay una paradoja, porque en general, cuando hablas con gente que tiene que ver con la administración de justicia, te dicen, la ignorancia de la ley no te libera de haber infringido la ley. Totalmente. Y entonces vamos a ponerlo al revés. La ignorancia de la ley no libera de una obligación incumplida por parte de aquellos que deberían estar obligados a velar por la ley. Es decir, ese mismo axioma, en el caso del 169, se le vuelve absolutamente en contra. Que además, señores, hay que ponerse a estudiar, ¿no? Están en esos lugares se supone porque conocen la ley. Manejan la norma, se supone, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces se les vuelve en contra. Mala la de ellos, digamos. Un chico diría, mala mía. Bueno, muy mal, está mal. Y bueno, pero yo espero que estos talleres, esta reunión del día de ayer, comiencen efectivamente a dar un vuelco en esta cuestión. Y puedo agregar algo más que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, aunque debería haber agregado, y esto yo lo planteé en el taller, la demanda de las comunidades guaraníes del mes de diciembre en relación con la necesidad de protocolizar la intervención policial en las comunidades y una cuestión terriblemente espinosa, que es la intervención del cuerpo forense de la mano de la policía que retira los cuerpos para hacer autopsias. Si uno analiza cómo es el tratamiento de los cuerpos, digamos, de los difuntos, en el caso de la sociedad guaraní, es evidente que la autopsia constituye un avasallamiento total y una destrucción total, digamos, de los modos como se procesa el duelo, el tránsito al otro plano, que significa la muerte. Y esto es muy raro, Alicia, porque nosotros, con la pandemia, hemos perdido mucha gente querida. Y nos ha dolido extremadamente saber que no podemos hacer la despedida del cuerpo como estábamos acostumbrados a hacerlo, es decir, en el velatorio, los discursos de despedida, el acompañamiento de los dolientes, digamos, hasta la última morada, sea el cementerio, sea la incineración. Todo eso nos ha producido un dolor muy profundo a los que hemos perdido seres queridos. Y mirá que en la universidad hemos perdido gente muy, muy querida. Voy a recordar a Héctor Taquet. Fue muy doloroso no poder despedir como habitualmente a alguien tan importante en nuestras vidas como fue Héctor Taquet. Entonces, debería haber aquí un plano de comunidad de sentimiento respecto de este reclamo que están haciendo los guaraníes. Los guaraníes no reclaman que no se hagan autopsias para ocultar crímenes, no. Lo que reclaman es que se hagan autopsias solo cuando
la comunidad está convencida de que hay algo que debe ser esclarecido, de que hay una muerte dudosa, y no en cualquier caso, como voy a mencionar que algo muy terrible que pasó el año pasado, esos 2 niñitos que por tomar un cable de alta tensión que una tormenta había tirado al suelo, mueren electrocutados. En este caso era obvio que la muerte no era dudosa y por lo tanto fue aberrante haber producido una autopsia que en realidad tenía, digamos, no tenía más función que la de ocultar que había habido una grave irresponsabilidad por parte de la organización que hizo ese tendido deficiente, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros deberíamos comprender que este pedido de los representantes indígenas al Superior Tribunal también tiene este sesgo importante. Ahora, por último, para ir cerrando, porque esto ya me imagino tan aburrido de escuchar. Estamos escuchando atentamente. La cuestión que yo quiero levantar, que es muy grave, no tiene que ver con el Poder Judicial. No. Sí. Pero sí tiene que ver con nosotros como sociedad. Y con esto que siempre decimos, el respeto a la cultura, las tradiciones, los modos tradicionales de resolución, etcétera y tal, que también está en el convenio 169, que está en el convenio de la Organización de Naciones Unidas, que está en la Constitución y quiero suponer que está en el espíritu de nuestros legisladores. Ese respeto incluye el respeto a la religiosidad propia. Y el grave problema, justamente, en mi última intervención en un panel que se supone que tenía una sede en Mendoza, pero bueno, de plano nacional, pude departir con gente, colegas del INAI y demás, y este problema que voy a mencionar ya está siendo un problema que se está dando en todas las comunidades indígenas de la Argentina, y es la penetración de los nuevos cultos importados en las distintas comunidades, ¿no?, donde no solamente se limitan a instalar, digamos, una prédica con la Biblia en mano, sino que además instalan la idea de que practicar la religión tradicional es cosa de brujería, es cosa de satanismo. Hay hace 2 años una denuncia contra un pastor que sigue dando vueltas por la zona, donde él exigió que todas las pipas, los petinguá, la pipa que tiene una función sagrada importante, por ejemplo en el tratamiento de los cuerpos difuntos, para digamos facilitar su acceso al otro plano conforme a la religiosidad guaraní, pues decía que había que quemar esos instrumentos porque esos instrumentos son satánicos. Y otro tanto está ocurriendo con los curadores y curadoras indígenas, es decir, que la búsqueda de conocimientos de elementos vegetales o animales para la confección de remedios propios, en realidad tiene un sesgo satánico. Esto es una aberración, es grave, está produciendo divisiones sencillas fuertes en las comunidades guaraníes de Misiones, así como ayer lo comprobé en el resto del país, y necesita ser parado inmediatamente. Yo le pediría a los fieles de esas iglesias, a los fieles yoruba blancos, que recuerden que el límite para la expansión de estas creencias que son suyas, que son propias, que decidieron adoptar, de ninguna manera deben violentar, avasallar a los pueblos guaraníes que tienen una concepción espiritual y religiosa de un nivel altísimo que nada tiene que ver con esos pastores que al menos cuando los veo en los medios televisivos o los escucho por la radio me dan casi vergüenza ajena por la elementaridad de su concepción de lo que es espiritual. Espero en este último punto haber sido clara, porque yo creo que aquí no me voy a cansar de denunciar estas invasiones que se están volviendo por masivas, cada vez más peligrosas y más perniciosas para la continuidad del modo de vida, de la costumbre, de la perspectiva del mundo y de la vida que tienen los guaraníes, y que deberíamos conocer y respetar antes de empezar a destruirla con nuestras múltiples malas prácticas, ¿no? Judiciales o no. Bueno, eso Ana, es todo. Sí, querida. Nos encontramos en el próximo podcast. Bueno, que puede ser también supuesto. una charla como esta Ahora, convertida en podcast después. Pero me comprometo desde el fondo de mi corazón. Un abrazo y buen fin de semana. Abrazo enorme, muchas gracias, Ana. Chao. Nos encontramos.
Ana María Gorosito Kramer, docente emérita de nuestra universidad. La Goro, para quienes la conocemos de su paso como docente, y en este caso, como cada semana, aportándonos un poco para el análisis, la reflexión. En mi país por año hay 15,000 chicos que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire.